Santo Dios, esperamos en ti. Eres fiel, nos llenas con tu paz. Ven como un fuego, consume nuestro ser. Precioso Cristo, siempre serás Señor. Muy buenas noches para ustedes y como siempre digo, buenos días para mí. Es un día hermoso este martes, mis hermanos, mis amigos. Hemos entrado ya en la primavera y todo vuelve a florecer. Gracias a Dios por todo ello. El Señor nos ha hecho vivir todo este tiempo, tiempos difíciles en muchas áreas, pero su gracia, su poder, su unción, su presencia, su Espíritu Santo y su dadivosidad para con nosotros
no se ha cortado, su mano está extendida y sus ojos abiertos y su oído atento al clamor que nosotros tengamos en este día y en todos los días. Mis hermanos, hoy tengo una palabra tan interesante, tan bella, tan linda para ustedes, que yo creo que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Si usted me acompaña, en el libro de Mateo capítulo 21, dice lo siguiente: la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decía la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos su manto, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía su manto en el camino. Y otros cortaban ramas de árboles y la tendían en el camino. Y la gente que iba delante y los que iban detrás clamaban diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga mucho. Déjenme que haga una oración. Dios, usa mi vida por misericordia. Señor, haz que esta palabra fluya y llegue a aquellas personas que me están viendo a través de este medio, Santo Dios. Bendigo a las iglesias, bendigo a todas las iglesias, bendigo a aquel amigo, a aquella persona que por primera vez nos está viendo, también le bendigo en el nombre de Jesús, y que la palabra sea ese pan rico, calientito, recién preparado para sus corazones. Cúbrenos con tu sangre, Señor. Yo sé, porque tu palabra así lo dice: sin sangre no hay perdón de pecado. Así que tu sangre, la que tú vertiste en la cruz, está sobre nuestras vidas y hay perdón de todos los pecados en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito, el objetivo por el cual es predicada. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy voy a hablar de un hecho muy importante. Uno de los primeros detalles en el cual yo me di cuenta es que por lo general hay muchos relatos que están en 3 evangelios, ¿no? Usted lee, hay algunos relatos que están solamente en un solo evangelio. Por ejemplo, el paralítico de Betesda está solamente en uno solo. Pero hay otros relatos que están en 3 evangelios, son 4 los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero este relato es tan especial que está en los 4 evangelios. Y eso es importante porque los 4 hombres que escribieron, que relataron parte de la vida de Jesús en esos 3 años y pico que él caminó, creyeron, sí y amén, que era muy importante escribir este hecho que acaeció en aquel tiempo. Lo que voy a hacer es algo raro, pero voy a poner el contexto. Voy a tratar de explicarle a ustedes para que podamos entender mucho mejor, o se nos va a esclarecer, diría yo, de una manera más sencilla, lo importante de esta escritura. Así que lo que voy a hacer ahora es explicar de una u otra manera algunas cosas que no están escritas en el relato, pero que son así, que no están escritas porque si no se necesitarían muchas hojas, ¿no? Pero que yo le voy a leer el contexto de lo que estaba sucediendo. Ya estamos en las finales de la vida de Jesús. Ya Jesús ha hecho un montón de cosas y ya estamos pronto a que su vida vaya a la pasión, ¿no? El último drama y momento trágico, diríamos, de Jesús, porque ya pronto la pasión, pero este último gran drama es donde él va a entrar a Jerusalén. Fíjense
que es muy importante el tiempo que él usó, el momento especial. Es la Pascua. Ustedes saben que todo esto empieza en el libro de Éxodo, donde el pueblo va a sufrir la gran liberación. Después de 430 años de esclavitud, un líder llamado Moisés se relaciona con Dios y ese líder recibe el mandato de ir y decirle a Faraón que deje ir a su pueblo, porque Dios ha visto la aflicción de su pueblo y él ha oído su clamor y ha visto todo el sufrimiento que ha estado pasando. Todos sabemos que ese pueblo salió con 10 plagas tan poderosas que Faraón no le quedó otra más que darle la libertad para que el pueblo fuera a una tierra que Dios había prometido a nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, justo en ese momento de la Pascua, que era una celebración nacional para el pueblo de Palestina, para el pueblo judío, el Señor toma ese momento como algo especial. ¿Saben, mis hermanos? Un gobernador romano, porque la Pascua iban y sacrificaban, se dice que un judío, por lo menos una vez en la vida, por más distante que estuviera, tenía que ir a una de estas fiestas, a esta fiesta, a la Pascua. Se considera que en un censo hecho un gobernador romano, hizo un censo de los corderos sacrificados en Jerusalén, después de 30 años de este suceso, ¿no? Y descubrió que la cifra se acercaba a 4 millones de corderos que habían sacrificado el pueblo de Israel. Se calculaba como mínimo que 10 personas comían, como mínimo, ¿no? Decía la proclamación que tenían que participar del cordero de la Pascua, ¿no? Que el judío tenía que participar. Se reunían 10 personas como mínimo y participaban de ese cordero que tenían que comer, como un hecho de allá atrás, recordando la liberación, ¿no? Se calculan aproximadamente que 2,5 millones de judíos habían en la fiesta de la Pascua en Jerusalén. O sea, hermano querido, quiero decirle que había gente, pero por doquier, ¿no? Iban a Jerusalén. También era muy importante que la ley decía que si la persona vivía en un radio de 30 kilómetros aproximadamente, tenía que ir sí y amén a la Pascua. Sí y amén a la Pascua. O sea, eso también era importante. No solo venían judíos de Palestina a la mayor celebración, acudían judíos provenientes de todos los rincones del mundo, porque los judíos se centraban allí. No solamente el judío iba a adorar a Dios, iba a adorar a su Dios, sino que el judío llevaba como una especie de impuesto que le era pedido para sostener todo el sistema judaico, para sostener el templo, los levitas y todo lo que hubiera. También llevaban animales para sacrificar. O sea, era una fiesta especial. Era el centro de la fiesta judaica, ¿no? Jesús no podía haber elegido un momento más dramático, ¿no?, que este. Este era un hervidero de gente lleno de expectativas religiosas, porque el judío caminaba, viajaba días por estar en ese momento y era una fiesta. Por lo tanto, el maestro esperó este momento especial para presentarse y para hacer lo que iba a hacer y lo que iba a pasar. No era una decisión repentina, no es que al Señor se le ocurrió subir a Jerusalén. Aún le dijeron: no suba porque te están esperando, no suba porque es peligroso, pero el Señor ya lo tenía decidido. Ahora, mis hermanos, Jesús esto lo había preparado con mucha anticipación, porque él sabía que esto tenía que hacerlo, sí, amén, porque las profecías hablaban de este suceso y de que el Hijo de Dios iba a estar allí en ese momento. La frase "el Señor lo necesita" era la contraseña, porque Jesús le dijo: vayan a sus discípulos, vayan al frente a la aldea, allí van a encontrar un asna y un pollino, están atados, desátenlo, tráiganlo, y si alguien le dice: ¿qué están haciendo?, dígale: el Señor lo necesita. Y los discípulos fueron y estaban allí el pollino y el asno y lo desataron. Y cuando vino la persona a decirle: ¿qué están haciendo?, le dijeron: el Señor lo necesita, y fue suficiente. O sea, eso quiere decir que al Señor
ya lo había preparado todo con antemano, todo este suceso. Él se había preparado para este momento tan especial y había usado esa contraseña. El Señor lo necesita. Es muy probable que el Señor le dijera, van a venir unas personas y ellos te van a decir, el Señor lo necesita, y después será devuelto, ¿no? Era un momento sagrado. Ningún hombre, mi hermano, hasta ese momento había entrado en un asna montado, ningún hombre. Era un momento especial, era algo muy sagrado, era algo muy especial para hacerlo, mis hermanos. Ahora, ¿saben que a Jesús lo recibieron como un rey? Porque si usted busca en otros hechos bíblicos, Jehú, cuando entró, justamente su entrada cuando fue elegido rey en Segunda de Reyes capítulo 9:13, entra también de esta manera y la gente tira, ¿cómo decirle?, ramas y manto, porque así se recibía un rey en aquel tiempo, era muy común. Aún más hay un hecho histórico que usted a lo mejor no lo conoce, pero sucedió entre Malaquías y Mateo, ¿no? En la época del silencio, en el año, diríamos, 175 antes de Cristo, vino un hombre llamado Antíoco Epífanes, que era un malvado tipo del anticristo, que hizo cosas muy perversas, hasta el punto tal de sacrificar un cerdo, una cerda en el altar de Dios, en el altar donde sacrificaban para mi Señor, y el caldo de esa cerda la roció. Algo tan pagano, porque para un judío y para Dios eso era inmundo, era tremendo. Y no solamente eso, sino que usó las habitaciones del templo para hacer un burdel, una pieza de prostitución. O sea, era un hombre perverso. En ese tiempo se levantó este Judas Iscariote Antíoco Epífanes, y se levantó con esa maldad tan grande. Pero ahí nace este personaje llamado Macabeo, Judas Macabeo, que peleó, que luchó contra ese Antíoco Epífanes y lo venció. Y después de haberlo vencido, cuando entró a Jerusalén, lo recibieron de esta manera también, tirando palmas, tirando mantos al piso. O sea, la gente en su mente, el judío, lo entendía. Nosotros no lo entendemos porque no es común. Nosotros sabemos cuando alguien elige un presidente del Congreso, va caminando o va en un auto hasta la Casa Rosada, y la gente y la televisión y todos los periodistas van detrás de ellos, y va la guardia. Eso para nosotros es conocido, pero este otro hecho no era conocido, pero era como se recibía a un rey, ¿no? Le dieron la misma venida, mi hermano, que se le da a un peregrino. Por eso hay un salmo que es muy interesante. En el Salmo capítulo, a ver, déjeme que me ubique, 118, versículo 26 dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Esa frase que usaron cuando decía bendito es el que viene en el nombre del Señor, cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, era usada ya. Por eso está en el Salmo 118, 26. Así se recibía a alguien que entraba, un peregrino que iba entrando a la casa, al pueblo de Dios, en especial a Jerusalén. Hubo una exclamación que se dijo: Hosana, Hosana, ¿no? Hosana quiere decir sálvanos ahora, o sálvanos, te rogamos. Eso está justo al lado del otro salmo, en el Salmo 118, versículo 25. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. O sea, Hosana, sálvanos. Todo eso quería decir Hosana. O sea que cuando Jesús estaba entrando, ellos le estaban diciendo: sálvanos, Señor, ahora, por favor. Te ruego, oh Jehová, sálvanos. Háganos prosperar ahora. Te lo ruego. O sea, para nosotros no tiene significado Hosana, pero para ese pueblo era como que estaban pidiendo súplica. Es como que estaban diciendo: Señor, de una vez por todas, líbranos de esta esclavitud hacia el pueblo romano, de esta forma de estar viviendo gobernado por un pueblo gentil. Lógicamente,
Después ya en el Nuevo Testamento esto se transformó en un grito de victoria. ¡Hosana! ¡Sálvanos Dios! O cuando hay un hecho victorioso, ¡Hosana! Dios nos ha salvado, Dios nos ha bendecido como corresponde. Hosana, y aún más decían, Hosana en las alturas. O sea que como que los ángeles decían, sálvanos ahora. O sea que ese hecho se remitía también en las alturas donde están los ángeles o lo más alto. Allí también se hablaba de salvación. Ahora, mi hermano, la entrada de Jesús a Jerusalén es muy profética, porque los profetas en el Antiguo Testamento eran muy gráficos para hacer las cosas y muy dramáticos para hacerlo. Por eso este hecho, mi hermano, no tiene por qué sorprendernos, porque en el libro de Malaquías, capítulo 9, versículo 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea, esto ya estaba predicho, era profético. El Señor vino a cumplir la escritura como así lo había estipulado. Pero en el Antiguo Testamento los profetas eran gráficos. Nosotros vemos a Jeremías, qué gráfico que era, las decisiones que tenía que tomar con su persona para decirle al pueblo lo que iba a suceder. Isaías, Ezequiel, todo ello era muy gráfico en su forma de hacer, muy didáctico en su forma de enseñarle al pueblo lo que Dios quería. En Zacarías está la afirmación mesiánica, que el Mesías iba a entrar en un pollino, que se debía de alegrar el pueblo de Israel, y Dios estaba cumpliendo. Aunque los apóstoles no entendieron en el momento lo que estaba pasando, pero este hecho después ellos lo iban a entender y por eso después lo escribieron de esa manera tan específica, mi hermano querido. ¿Saben ustedes que en la mente del pueblo de Israel, cuando Jesús está entrando, se acordaron entonces de todo ese suceso de los macabeos? Se acordaron de que Jehú entró de esa manera. Entonces entendían el lenguaje espiritual que Jesús estaba usando cuando estaba entrando en un pollino. Jesús mismo estaba reconociendo la condición de hijo de Dios. Porque tampoco debería sorprendernos, porque en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1, mira lo que dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual vendrá súbitamente al templo, o a su templo, el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, ya estaba aún en Malaquías que mi Señor vendría a su templo, que mi Señor va a entrar en Jerusalén. Pero acá en Malaquías agrega algo más: a su templo va a entrar el Señor, dice Malaquías. Ahora, quiero relatar 3 verdades que son muy ciertas. Y rapidito para entrar en el hecho bíblico, que también lo voy a manejar rápido. La primera verdad de este relato nos muestra el coraje de Jesús. Porque Jesús va a entrar a un Jerusalén que es hostil, donde están los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas y todos los religiosos que quieren la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque el pueblo va tras él, porque el pueblo está embobado por todo lo que hace Jesús. El vulgo, la gentuza están embobados, los pobres, los humildes están embobados porque Jesús vino a hacer cosas tremendas por los pobres y a bendecirlo. Jesús no tuvo temor, ya llegó el momento. Jesús tira los guantes y dice: ahora entro y voy a reconocer lo que hasta aquí he escondido, que soy el Hijo de Dios, que soy el Dios de Israel, que soy el Salvador de ellos, que soy el Cristo que ellos están esperando, el ungido. Jesús ya se muestra tal cual. Y eso habla de su valentía, porque puso el rostro como duro pedernal para subir a Jerusalén. Segundo, nos muestra la afirmación de Jesús de sí mismo: yo soy el Mesías. Hasta ahí él decía, ustedes lo dicen. Ahora él dice, yo soy el ungido de Dios. Tercero, nos muestra el llamado de Jesús. ¿Por qué? Claro, nosotros no entendemos por qué en un pollino, porque para nosotros un pollino, un asna, es un animal de porquería, pero para el Medio Oriente un asna es un animal de paz. El que entraba con un asno, una asna,
Y fíjese que nunca estuvo montada, o sea, es muy importante eso, nunca estuvo montada, entra en son de paz. Cuando una persona entraba a guerrear, entraba en un corcel, en un caballo blanco, entraba en caballo, por eso los 4 jinetes del Apocalipsis y todo eso, Jesús entra en un asna porque Jesús viene en paz, no viene en un caballo, viene en un símbolo de paz, no viene en un símbolo de guerra. Era la paz que el Señor traía. Oh Jerusalén, cuánto he querido juntar como la gallina junto a sus polluelos, ¿no? Pero el pueblo no lo entendió, no comprendió ese hecho perfectamente. Y por último, para que usted entienda cómo yo voy a hacer el cierre de esto, entró en el templo. Para templo se usan 2 palabras griegas que yo se la explico. Yo sé menos griego que todos ustedes, pero como he leído, me dio ese dato para explicárselo. Primero, la palabra Noa, que es el edificio más pequeño del templo, donde está el lugar santo y el lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año a ministrar el pecado del pueblo. Después, también templo significaba hierón, que eran los sucesivos patios que habían alrededor de ese Noa, de ese templo chiquito o de ese lugar chiquito donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Estaba el patio de los gentiles, donde ahí iban todos los gentiles, porque había muchos gentiles que adoraban a Dios, que buscaban el rostro de Dios. Eran prosélitos, eran ganados y se convertían del gentilismo al judaísmo. O sea, iban y adoraban a su Dios. Había un patio para los gentiles. También había un patio para las mujeres, donde ahí solamente iban las mujeres a adorar y a bendecir el nombre de Dios. Ningún gentil entraba en ese patio, porque si entraba un gentil era digno de muerte. También estaba el patio de los israelitas, en el patio más importante. Dicen los historiadores que había una puerta hermosa, que 20 personas tenían que moverla para que se abriera esa puerta y para cerrarla después al atardecer. ¿Me entiende, mi hermano? O sea, que era una puerta inmensa. Y por último estaba el patio de los sacerdotes, donde estaba el altar de las ofrendas, el altar de los inciensos, estaba el candelabro y la mesa del pan de las preposiciones, y el altar de bronce también estaba allí. ¿Me entiende? Ahora, cuando Jesús entra al templo, ¿no? Entra al templo de los gentiles, que estaba repleto, estaba atestado de gente. Ahora, mi hermano, en ese templo de los gentiles era donde iban también los demás y se pagaba, había cambio de moneda y también había venta de animales, de palomas. Cuando una persona era sanada de lepra, llevaba una paloma. Cuando una mujer había dado a luz, llevaba una paloma, y así. Todo hecho para la gente humilde. Llevar una paloma era lo mínimo que podía llevar, o para los pecados llevaban becerro y así. Todo era legal lo que sucedía ahí adentro, pero era muy injusto, era demasiado injusto. Se había mezclado la avaricia con la adoración. Dios nos libre de eso a nosotros los evangélicos, a los líderes, a los pastores, mezclar la avaricia con la adoración. Allí estaba la avaricia, allí iba gente honesta, gente humilde, pero que debía pagar precio exorbitante por darle algo a Dios. Mire qué increíble, estuve leyendo y que ellos prohibieron comprar animales afuera. Una paloma, vamos a suponer, afuera salía 10 pesos, adentro salía 1000 pesos adentro. Y cuando vos venías a ofrecer, decías, esa paloma fue afuera comprada, no sirve, fuera, usted tiene que comprarla aquí adentro, porque ahí salía carísima. Y los dueños de esos lugares de negocios, ¿quiénes eran? Los sumos sacerdotes, los hijos de los sumos sacerdotes. No se puede hacer negocio dentro de la casa de Dios, y mucho menos con aquellos que vienen a adorar al Dios Todopoderoso. Es muy denigrante, es una porquería eso. No es que todo lo hacían, pero así era nomás, así era. Y por un desubicado, por 10, por 1000 desubicados, pagaban todos los platos rotos. Entonces había un abuso total, y esto era algo muy antiguo que se practicaba adentro, mi hermano. Ahora, después que le he contado esto, déjeme que entre
rapidito en la prédica que va a ser muy cortita, para que usted ya tiene la idea del hecho de entrar y todo lo que pasaba en el templo. La Pascua era un hecho importante. Lo dije recién, más de 2,5 millones de peregrinos, judíos, gentiles, de todos los rincones del mundo estaban en ese día en Jerusalén. Jesús decidió en ese día entrar. Jesús lo decidió, ¿no? Era el último tiempo de Jesús, era la última instancia, ¿no? Era el gran drama de su vida, el momento especial que ya estaba escrito en las profecías y que él venía a cumplir la palabra de nuestro Dios, ¿no? El Señor le dice palabras profundas y le dice a la aldea del frente, hay un asno y un pollino atado, desatadlo, ¿no? Y tráemelo. Si le preguntan, el Señor lo necesita. Y así hicieron. Y ahí, al hacer eso, se entra a cumplir lo que yo les dije recién a ustedes, lo que dijo Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Entrará en un pollino tu Dios, el Señor. Y Él lo está cumpliendo a la perfección. Ahora, fíjense qué tremendo esto. Porque es algo, hoy cuando lo leí, me impactó esto. Jesús entra sobre un asna, le ponen manto y él monta, ¿no? Un asna que nadie había montado. Era un asna que nadie la había montado. Jamás un hombre se había subido sobre ella. Esto tiene que ver mucho cuando, ¿se acuerdan ustedes en Samuel? Cuando tuvieron que devolver el arca, no tenía que ser un animal que se haya ayuntado, tenía que ser un animal limpio, el carro tenía que ser nuevo. ¿Por qué? Porque era símbolo de lo que iba a suceder después. Y así muchos hombres se le pidió este hecho, ¿no? Él subió, entró en un asna porque él venía con paz, ¿no? Y la gente, yo quiero que usted se imagine este espectáculo porque es tremendo. El Señor prepara todo, Él se sienta arriba del asno y Él entra. Y lógicamente estaban sus discípulos allí y entraron a caminar. Y cuando la gente lo vio, después de que Jesús haya hecho milagros espectaculares, donde la gente vio cómo resucitó a Lázaro, cómo liberó plagas de endemoniados, cómo sanó ciego, hizo caminar a paralíticos, cómo resucitó niños y cómo multiplicó panes, cómo caminó sobre el mar y cómo dio pesca milagrosa y así milagros sucesivos que mi Señor hizo, la gente lo va a entrar y la gente se acopla y es una multitud de adelante y de atrás que vienen caminando y mi Señor montado en un manto. ¿Qué hace la gente? Se saca su manto y lo pone en el camino. ¿Qué hace la gente? Corta rama y la ponen en el camino, como emparejando el camino del Señor, preparando la venida del Hijo de Dios. Cortaban ramas de árboles y clamaban: Hosana, sálvanos ahora, Señor, sálvanos. O un grito de victoria, Hosana, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Salvador, tú eres el Rey que había de venir, sálvanos, te rogamos, Señor. Hosana en las alturas, en el cielo también se está cantando lo que tú estás haciendo. Con cuánto deseo, con cuánto anhelo, con cuánta alma hemos esperado este momento maravilloso. Tú eres el Cristo que iba de venir, tú eres el Señor, Dios Todopoderoso. Imagínese, mi hermano, lo que sería para Jerusalén. El Mesías estaba entrando en Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? El centro de la adoración. Es el lugar religioso por excelencia. Por eso todos los judíos y todo prosélito y todo gentil venía a Jerusalén, allí donde está la media luna fértil, al centro del mundo, a adorar a Dios que está en su trono, al Dios bendito. Era una vez al año que recibían. Habían 7 fiestas, pero esta era la fiesta de las fiestas. Era la Pascua, era nuestra liberación. Y allí estaba entrando mi Señor a un suceso netamente espiritual, no de negocios macabros, no de avaricia de por medio. Jesús, el Hijo de Dios, se venía a preparar para hacer la liberación más grande que un hombre podía hacer en esta tierra. Dice que Moisés liberó más de 2 millones de gente y la llevó a la tierra
tierra prometida. Pero mi maestro viene a hacer la salvación más grande, a salvar a todo hombre que busque su rostro y que le reciba como su Señor y su Salvador. Contaban rámara, decía, sálvanos, Señor. La alegría de todos los judíos, imagínense, era una fiesta. Los niños saltaban y cantaban, los hombres grandes, los discípulos glorificaban el nombre de Dios porque ellos habían degustado lo que el Señor era. Ellos sabían que ahí estaba Pedro, el que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaban entrando al centro religioso, todos contentos, judíos y gentiles. Jesús, el Rey, estaba entrando. Era un hecho profético, era un hecho histórico. Todo el mundo preparándose para ese momento. Era algo maravilloso. Y todos pensaban que todo iba a terminar allí, mi hermano. Todos creían que allí terminaba la historia. Mis hermanos, Jerusalén representa en alguna medida la iglesia. En este tiempo donde la iglesia se ha visto con tus puertas cerradas, ¿cómo esperamos a nuestro Mesías? ¿Cómo tenemos deseos de congregarnos para verle entrar? Abrid, oh puertas, porque va a entrar el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Cuántas veces hubieron cristianos que yo mismo me dijeron, estoy cansado de ir a la iglesia, pastor, ya no quiero ir más? Ahora, ¿cómo deseamos ir a la iglesia? Contemplar la hermosura de tu templo, adorar en tu templo. Alábale a Jehová, Jehová está en su templo, alábale que él vive. Cuántas ganas, decía David, tengo de ir con mis hermanos al templo de Dios, en ese templo donde el gorrión también encuentra guarida, encuentra donde refugiarse. ¿Cómo extrañamos, mi hermano, congregarnos en el templo físico, en el templo donde todos nos reunimos y adoramos y levantamos manos santas y glorificamos y cantamos todos juntos a una sola voz, que Él es el Señor, que Él es Salvador? Perdóneme si me emociono, si me voy, porque es algo maravilloso, pero cómo hemos anhelado en este tiempo de cuarentena. Yo creo que todos hemos meditado sobre este hecho, hasta aún nosotros los pastores, que a veces a lo mejor nos pareció fastidioso estar haciendo la tarea constantemente, estar en el templo. Ay, hasta esas personas que dicen, no tengo un domingo libre, hoy pagaríamos por estar junto con los hermanos, de ver a mi hermano y abrazarlo y decirle Hosana, decirle Shalom, Dios te bendiga, mi hermano. Cuando a veces me veo con mis hermanos y me quieren dar el codo, no aguanto, lo voy y los abrazo. Ah, mi hermano, es mi hermano que adora a mi Dios. El domingo pasó algo bien lindo y extraño. Tocaron el timbre de mi casa, de la iglesia, pues vivo arriba. Y cuando bajo veo un hombre, una de mis hijas había comprado algo como se suele hacer ahora, y lo compra, y un hombre más o menos, no sé si sería mi edad, un poquito menos. Y él me entrega y me dice, perdón, dice, usted es pastor, ¿no? Sí, yo también soy pastor, dice, vengo de acá de la iglesia El Faro de Lanús, dice. Ay, pastor. Y él venía con su barbijo, yo salía así nomás. Ay, hermano, nos dimos la mano con el pastor. No, es irresistible, no se puede resistir abrazar a mi hermano. Aunque no lo conozca, si dice que es mi hermano, lavado y comprado por la sangre. Él también tiene su templo cerrado o la iglesia cerrada. Y yo también, pero cuando nos encontramos no nos pudimos separar. Nos dimos un apretón de mano tremendo como hombres de Dios, como siervos del Dios del Altísimo. Pero algo sucedió, mi hermano. Algo que los israelitas no esperaban. El proselitismo que había allí no lo esperaban. Los gentiles no lo esperaban. Cuando Jesús entró a Jerusalén, Jesús siguió caminando y siguió caminando. Y le dijeron, Jesús, ya llegamos, ya está. No, yo tengo que ir a otro lugar. ¿Y sabe a dónde se dirigió Jesús? Jesús se dirigió a su templo. Y entró Jesús en el templo de Dios.
y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y le dijo: escrito está, mi casa es casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mis hermanos, ellos creían que Jesús de Nazaret, mi Señor, se conformaba con entrar a Jerusalén. Es como cuando nosotros venimos y sabemos que el Señor está en medio nuestro. Donde están dos o tres, ahí está el Señor. Y nosotros decimos: Hosana, Hosana, sálvanos, Señor, te ruego. Y gritamos y lo adoramos y lo bendecimos. Pero el Señor no se conforma con Hosana. El Señor quiere ir a su templo. Lo más importante, Él no se conforma con entrar a Jerusalén. Por más que le tiremos manto, por más que le llevemos ofrenda, por más que tiremos ramas de árboles, por más que los niños canten, y Él diga: si la gente no canta adulta, los niños cantarán, y si aún no cantan los niños, las piedras cantarán y me van a bendecir. Por más que eso, Jesús quiere entrar en su templo. Él siguió camino a su templo. Él quiere ir al corazón de su vida, al corazón de su vida. La Biblia dice en el libro, y lo voy a buscar para leérselo tranquilamente, dice lo siguiente. Dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos el templo. Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. Él habita en el templo bendito, maravilloso y glorioso que el Espíritu Santo nos ha dado, mi hermano querido. Mira lo que dice este pasaje tan bello en este pasaje lindo y bello. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque ahora sois templo, pertenecéis a Dios, porque Dios entra en su santo templo, pertenece a Dios. Vosotros sois templo, dice, del Dios viviente, del Dios todopoderoso, del Dios maravilloso. Ahora, ¿sabe qué es lo tremendo? Cuando el Señor entró a su templo, ¿qué halló? ¿Qué halló? Mi hermano, los mismos judíos, los religiosos, la cabeza de la nación judía, habían convertido el templo de Dios en cueva, en una cueva donde no había luz. Eso lo dice Jeremías: habéis hecho cueva la casa de Dios, en Jeremías 7:11. Donde no se adora a Dios, donde hay tiniebla, lo habéis hecho una cueva. Mire, de ser templo, Dios dijo: es una cueva. Por lo general nosotros a veces decimos: sí, ahí en Loma hay una cueva donde se puede comprar dólares. Hay cuevas, se le llama cueva a esos lugares que no son legales. Mis hermanos queridos, eso era ilegal, era una cueva de algo santo. Habían convertido ese lugar en una cueva donde Dios no moraba, donde había solamente engaño, donde estaban los cambistas, donde cambiaban lucros, monedas para hacer lucro, donde había ventas, de unas ventas tremendamente maldadosas. Aquel hombre que iba con lo poquito que tenía, que viajaba kilómetros y kilómetros, que no podía comprar un animal afuera, sino que tenía que comprarlo adentro a precios asquerosos, y muchas veces le vendían un animal rengo, cosa que no podía ser, o tuerto, y Dios decía: tiene que ser un animal limpio, íntegro, perfecto. Pero ese era el lucro, la ambición desmedida, ¿no? No, donde no había oración, en esa cueva no había oración, donde no había corazones rendidos al Todopoderoso, temeroso y tembloroso, sino que estaba llena de ladrones. Vosotros habéis convertido esta casa en cueva
de ladrones, le dice. ¿Y sabe qué hizo mi Señor? Agarró un látigo y lo azotó en el aire, hizo un ruido impactante y empezó a tirar las mesas de los cambistas y las sillas donde vendían y las mesas donde venían, y los echó y le dijo: mi casa es casa de oración y puerta del cielo, y la habéis convertido en cueva. Ay, hermano, acá termino. Mis hermanos, quiero hacer una dinámica contigo. Mi Señor ha entrado en Jerusalén, pero Él va a ir a su templo, no tu templo. Este templo es nuestro, el cual el Señor no se lo va a llevar. Este templo de muro, de muralla, pero su templo es de Él. Él dijo que lo va a venir a buscar. Marina predicó eso el domingo. Lo va a venir a buscar. No soy vuestro, es templo de Dios. No os pertenece. Y Él va a entrar ahora. Prepárate. Prepárate que Él va a entrar en su templo. Y la pregunta que yo me hago: ¿cómo hallará Jesús su templo? ¿Será una casa de oración? ¿Será un corazón rendido de carne, no de piedra? ¿Será un corazón que se olvidó de la venida de mi Cristo y que ha puesto los ojos en cosas temporales que no tienen sentido? ¿Será un corazón arrogante, un templo altivo, una cueva de ladrones? ¿Será un corazón lleno de soberbia y arrogancia? ¿Será ese lugar, ese templo donde en Apocalipsis el Señor está a la puerta de ese templo golpeando y diciéndote: déjame entrar a mi templo, déjame entrar al centro de tu adoración, déjame entrar? ¿Será un corazón quebrado y humillado delante de la presencia del Todopoderoso? No lo sé. Esa respuesta la tienes que sacar tú en este momento, porque ahora yo le voy a pedir, y seguramente el Señor lo va a hacer porque Él quiere ir a su templo. Él no se conforma con estar a la deriva del templo. Él no se conforma a estar a la frontera del templo. Él no quiere ser como ese paralítico del templo de la Hermosa que estaba a la puerta del templo. Él quiere entrar al lugar que le corresponde. Lo ganó. Él murió en la cruz. Él dijo: Padre, consumado es. He recuperado el templo. Él va a entrar allí. ¿Cómo estás, hermano? Si en esta noche el Señor te muestra que en el templo hay cambistas, que en el templo hay decisiones incorrectas, que en ese templo hay engaño, que en ese templo, mi hermano, hay un corazón de hombre con pensamientos egoístas, que anidan maldades, que anidan conceptos antibíblicos, que anida lujuria, que anida pecados ocultos. Entonces el Señor va a tener que limpiarlo. Permite que el Señor entre a su templo. Ahora, mi Dios se dirige a su templo. Santo Padre, yo te pido que cierres los ojos allí donde estás. Cierra tus ojos. Inclina tu cabeza. Ahora, mi Señor, el Rey de Reyes, va a entrar en su templo. A Jerusalén entró sentado en un pollino. Entró con paz. No entró en un caballo diciendo: vengo a guerrear con ustedes. Entró en paz. Pero yo quiero que te imagines este momento. El maestro siguió y llegó a las puertas del templo. Se bajó del pollino y él miró su templo. A lo mejor algún discípulo, me imagino, le dijo: ¿dónde vas, maestro? Voy a mi templo. Voy a la casa de oración. Voy a la puerta del cielo. Voy a lo que realmente amo de mis hijos.
Yo no amo lo externo tuyo, no amo tu plata ni tu oro, no amo ni tu diezmo ni tu ofrenda. Yo amo tu corazón, que es el centro de tu vida religiosa. Yo amo ese templo. Pero Señor, le dijeron, ya está, no debo entrar en mi templo. Cuando el maestro entró, halló negocios, solo negocios. En esta semana yo he estado pensando algo raro, pero se lo voy a decir. A lo mejor me voy a comer una paliza por esto. A lo mejor voy a ser criticado, pero se los voy a contar lo que he sentido en mi corazón. Saben, mis hermanos, muchos pastores y algunos muy prósperos, con mucha gente, ya no esperan la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Están muy cómodos, muy bendecidos. Son más conocidos que personajes políticos. Tienen un pasar tan tremendo. Viven de una manera tan cómoda, tan suelta. Lo que quieren, tienen todos los deseos de su corazón, lo poseen. Hasta la gente lo tiene como semidioses. Porque lo dijo tal persona, porque lo dijo tal persona. Son conocidos en la televisión. Le he visto, tienen seguidores, miles y miles de seguidores. Y mientras más seguidores tienen, son más reconocidos. Y pensé yo entre mí, ¿desearán que el Señor venga a buscarnos? ¿Lo desearán de corazón? Porque en el cielo a lo mejor me toca estar o les toca estar con un morocho como yo al lado. Y donde todos vamos a ser iguales. Donde el único a ser adorado va a ser Dios. Los demás nos postraremos en tierra y le adoraremos. Entonces van a ser iguales. Entonces no. Yo quiero estar más arriba del otro. Perdónenme. A lo mejor fue una idea carnal esta. A lo mejor no tiene nada de bíblico. Pero le estoy contando lo que pensé. El Señor un día vendrá a buscar su templo, pero ahora el Señor está entrando en su templo y ve que hay negocios solamente en su templo. Ve que la gente ha convertido esto en cueva. Entonces el Señor entra a tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay pornografía en tu corazón? ¿Hay pensamientos perversos? Porque ya el que lo piensa, lo ha hecho. Hay odio, hay envidia, hay resentimiento. Hay áreas no perdonadas. Dice que el Señor agarró el látigo y lo golpeó. Me hubiese gustado estar allí para ver el rostro de mi Señor. No para ver cómo tiraba las mesas y las monedas caían, sino Él dijo, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me derrite. Nunca lo vi violento a mi Señor. Jamás de los jamases lo vi violento. Pero esta vez mi Señor no soportó. Ahí estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas. Estaban todos, hasta a lo mejor ahí estaba yo también, y usted también. Y el Señor empezó con su látigo y los esparció. Y después que limpió su casa, dice el pasaje bíblico, después que la limpió de toda esa inmundicia, habrá hecho una oración. Y empezaron a venir los enfermos y lo empezó a sanar. Empezó a hacer milagros. Empezó a hacer el templo, casa de oración, puerta del cielo, donde el necesitado, donde el afligido, donde el menesteroso, donde la viuda, donde el huérfano, donde el perdido haya descanso para su alma.
Espíritu Santo, muéstrale cómo está el templo a ellos y muestra cómo está el mío. Y yo te pido perdón. Perdóname, Señor. Si dije algo indebido, si lastimé a alguien, perdóname. Yo no voy a decir nunca que el celo de tu casa me consume, porque sería muy arrogante y pedante. Pero sí entiendo a mi Señor, y ese Señor que no cambia, que es el mismo por los siglos de los siglos. Hoy entra a tu corazón. Saca. Si te das cuenta, sácalo. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón. Señor, todo cambista, todo engaño, toda cueva, todo ladrón que hay dentro de mi espíritu, sale fuera. Todo lo incorrecto te pido perdón. La sangre de Cristo tiene poder para perdonarme. La conciencia es borrada, toda obra muerta, ya no me puede acusar. Estoy libre por completo. El templo se ha sanado. Hemos echado a los cambistas, hemos echado a todo demonio inmundo del templo del Espíritu Santo. Y ahora mi corazón es casa de oración, puerta del cielo. Y ahora veré milagros. Y ahora mi Señor en su templo sanará mi vida y sanará a aquellos que yo le hable en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Ojalá esta palabra que está en los 4 evangelios, porque es muy importante, haya sanado tu corazón como el Señor sanó el mío, como Dios entró a su templo y como su presencia está aquí. ¿Cómo un hombre puede cambiar el templo en una cueva de ladrones? Es tan lento y es tan suave el desliz, es tan despacio, es tan invisible que cuando nos despertamos ya el templo ha sido cueva de porquería, de palabrería y de pensamientos que no corresponden, y de charlas que no son beneficiosas, y de actitudes que no sirven, y de burlas. La burla hacia otro hermano es un pecado muy grande, mi hermano. No lo practiques, ni lo hagas. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. La paz del Señor sea con ustedes. Prepárense para el jueves, que va a haber una palabra tremenda. La paz del Señor. Y les digo, como es un dicho común, no sé por qué, pero lo digo. Feliz primavera. Dios les bendiga. Me llamas tú a dejarlo todo atrás. Me llamas tú a acercarme más y más. Vida das, en tu cruz hay libertad. Santo Espíritu de Dios, tú siempre saciarás. Unido aquí, te doy honor, rendido ante el altar de mi Señor, pues tuyo soy hasta el final. A mi lado sé que permanecerás, tú permanecerás. Me llamas tú a dejarlo todo atrás. Me llamas tú a
tú siempre saciarás. Lo mío aquí, te doy honor, rendido ante el altar de mi Señor, pues tuyo soy hasta el final. A mi lado sé que permanecerás, mi amigo aquí, te doy honor, Jesús, yo me rindo ante el altar de mi Señor, pues tuyo soy hasta el final. A mi lado sé que permanecerás. Hey, oh, sé que permanecerás. Hey, solo a ti te deseo, tú eres mi único anhelo. Yo he visto y he probado que eres fiel. Por siempre es tu reino, tu trono es eterno. Y por siempre cantaré que tú eres fiel. Solo a ti te deseo, tú eres mi único anhelo. Yo he visto y he probado que eres fiel. Por siempre es tu reino, tu trono es eterno. Y por siempre cantaré que tú eres fiel. Solo a ti te deseo, tú eres mi único anhelo. Yo he visto y he probado que eres fiel. Por siempre es tu reino, tu trono es eterno. Y por siempre cantaré que tú eres fiel. Mi amigo aquí, te doy honor, yo me rindo ante el altar de mi Señor. Oh, pues tuyo soy hasta el final. Oh, a mi lado sé que permanecerás. Cada palabra abrazaré como dulce melodía en mi ser, pues tuyo soy hasta el final.